hay apellidos que construyen imperios, pero hay historias detrás de esos apellidos que construyen carácter. Hoy, en Trayectorias con Carros y Más, junto a mi compañero Guarao Viñas, tenemos el honor de recibir a una persona que el negocio familiar ha sido sumamente influyente en lo que es la República Dominicana y que por supuesto a través de él queremos conocer esa historia interesante, no solamente en la vida de los negocios, sino también en la vida de los deportes. Con nosotros está el gerente general de Delta Comercial, Alfredo Nardi. Muchas gracias por tenerme aquí. Bienvenido, papá, Gracias. bienvenido. Gracias por esa invitación. Súper contentos de tenerte. Gracias. No, gracias por recibirnos con esta agenda que tú tienes, un hombre que es piloto, que tiene que ver con la empresa, el tema de la familia, los hijos que están creciendo ya de todo el tamaño, o sea, son muchas cosas, pero de verdad gracias por tu valioso gracias tiempo. Gracias a ustedes, de verdad. ¿Cómo empieza tu contacto con el mundo automotriz? Bueno, desde chiquito, desde uso de razón, nosotros teníamos ya la Volkswagen. Y eso viene desde mi padre. Cuando mi padre se gradúa de la universidad, ese fue el negocio que le puso mi abuelo para ello echar para adelante, como dicen. Entonces, así fue que comenzó el negocio familiar de la segunda generación. Ya que mi abuelo fue la primera generación, pero mi padre fue la segunda generación con mi tío, que impulsaron ese crecimiento. Cuando tú dices de mi abuelo, ¿cuál era el negocio de tu abuelo? La algodonera. Okay. Era una fábrica textil que en su momento era de las más grandes del país, porque tenían desde la siembra hasta el producto final, que eran camisetas, pantaloncillos, medias y esas cosas. Wow, y eso era una época que recuerdo, perdón, en el colegio cuando nos hablaban de la historia, la exportación y la producción. ¿No que tú estabas ahí? No, yo no estuve en esa época, pero me contaron, ¿verdad? En historia en el colegio, de que el algodón era uno de los productos que más se exportaba de República Dominicana por la alta producción. No solamente era el azúcar y la banana, sino que también era el algodón. O sea que tu legado empresarial arranca desde generaciones atrás. Sí, correcto. Con mi abuelo, que fue el que creó la primera riqueza familiar. Ok. ¿Y cuando hablas de tu tío? Mi tío Marcial y mi padre, entonces, después cuando llegan de la universidad, empiezan ya con el negocio familiar, pero en otro lado. Porque mi abuelo no quería ese choque gerencial de diferentes... ¿cómo se llama? Diversas opiniones dentro de una misma empresa. Exacto, sino, exacto. Y ese choque también generacional. Okay. Porque ya mi padre y mi tío venían con nuevas ideas, él no quería ceder su puesto en su empresa. Entonces le compró ese negocio para que ellos tiren para adelante. Genial. ¿Y cómo era ser hijo y nieto en una familia que todos son empresarios? Bueno, ¿qué te digo? No creo que fue muy distinto a cualquier otra familia. Obviamente no sé otra cosa que no sea eso. Pero sí te puedo decir que desde chiquito me pusieron a trabajar los veranos. No había esas vacaciones de no hacer nada, estar en mi casa durmiendo o lo que sea. Eso no existía y no existió. Wow. O sea que sí hay, y también, claro, ya cuando tú vienes creciendo, sí ya comienza la responsabilidad de quién es la familia, que tú representas y cómo tienes que trabajar y estar en la sociedad. Tú sabes que cuando se habla del tema generacional, perdón, lo que siempre se comenta según los estudios y todo eso es que la tercera generación va muy desvinculada de los negocios familiares. ¿Cómo fue ese proceso de conversaciones? ¿Cuáles fueron qué fue lo que más te hizo que en tu ser quedara el mantenimiento de las empresas? Sí, bueno, ya eso viene de mí de hace muchos años. Desde que estuve estudiando, que aprendí esas estadísticas. Por ejemplo, la primera generación es la que crea. La segunda, en un 70%, 80%, multiplica. Y la tercera, ya que dicen que son hijos de ricos, hijos de papi y mami, como te gusta decir a ti. Entonces vienen y desbaratan, porque no tienen ya ese hambre de trabajo y simplemente no fueron creados con esa hambre. O criados, perdón, mejor dicho. Pero yo desde chiquito recuerdo conversaciones con mi primo que está en el negocio y hablando de no podemos ser una estadística. Wow. Y yo he trabajado para eso.
Y todo lo que hago es para no hacer que esa tercera generación desbarate lo que mi padre y mi tío han podido multiplicar. Para mí eso es muy importante. Pero qué bueno que lo ha tenido todo el tiempo. Sí, de la contigo, universidad recuerdo eso. Porque no es normal. O sea, ese pensamiento, esas conversaciones no son usuales. Sí. O sea, simplemente están viviendo la vida y no están pensando en que son parte de ese número que puede hacer que las cosas comiencen a Sí, variar. también recuerdo conversaciones con mi padre, estando en el bachiller, y él me decía, mijo, tú tienes que ponerte las pilas, tienes que trabajar fuerte, porque hay mucha gente con hambre que quiere lo tuyo. Wow. Entonces eso se me quedó. Y no es que me lo van a robar, pero si no me fajo, lo puedo perder. Sí. ¿no? O sea, era yo tengo en mis manos perderlo o seguirlo. ¿no? Ustedes, los hermanos, ustedes son un total de Somos 6 en 6. total. sí. Todos están involucrados en los negocios Bueno, hay uno familiares. pequeño todavía que todavía está estudiando y Ok. todavía no se ha integrado a los negocios. Pero los demás sí, ya Los todos demás están completos, sí. trabajando. Correcto. ¿Todos están en el sector automotriz o sea? No, en el sector automotriz somos 3 y después entonces mi hermano está en una fábrica textil y mi hermana en un laboratorio que tenemos, Ok. el doctor Collado. ¿Qué recuerda de esas enseñanzas de tu papá que tú entiendes estás ejecutando o aplicando en tu liderazgo empresarial en este momento? Mira, mi padre siempre me enseñó a leer los estados financieros de abajo para arriba. Mucha gente lo hace de arriba para abajo. Atención aquí, que todo el que vive viendo podcast y escuchando audiolibros de cómo llegar a ser rico. Este una es de el las verdadero cosas que audiolibro, viven- este es el Exacto. audiolibro. Sí. Lo primero que le dicen a uno es aprender a leer estadísticas y estados financieros y aprender sobre finanzas. Y en tu Estado caso financiero- fue desde chiquito, de arriba abajo. De arriba, desde que entré en el negocio. Ya. Ya mi padre me enterró eso en la cabeza. De abajo para arriba. ¿Por qué? Primero tú ves cuándo tú te ganas, que es el estado final abajo. Y después tú te preocupas de las ventas. Porque tú no haces nada vendiendo millones y millones y después ganándote unos chelitos. Claro. Entonces hay algo fundamentalmente mal ahí. Entonces, y eso conlleva entonces al control de gastos, obviamente, y la importancia de una venta de calidad. No vender a costo Claro. a un 5%, 2%, porque al final no va a ganar No hay nada. margen. No hay margen. Entonces sería básicamente como, esto es lo que yo me voy a ganar, ahora yo tengo que producir lo suficiente para que la compañía esté saludable financieramente, yo y toda esta gente ganándose estos sueldos. Algo así. Correcto. Bueno, lo más importante es tu margen De beneficio. de beneficio al final, después de impuestos y después de todo, ¿no? Claro. Porque sin eso no tienes una empresa en buen estado. Ok. ¿Qué rol jugó tu madre en una familia donde todos son empresarios? Bueno, mira, mi madre fue muy importante porque fue la que nos dio esa educación en la casa. Mi padre fue no solo fue empresario, pero también fue político, dirigente del PRD en ese momento. Y fue uno de los ministros con Jorge Blanco más joven. Entonces yo lo veía poco. Hubo una en época mi en la que juventud. tú... Sí. Ok. Y después me mandaron fuera a estudiar. Entonces, nada más lo veía las vacaciones. Y dentro de esas vacaciones él siempre estaba o peinando el país o trabajando hasta las 8 de la noche. Entonces mi madre era que mi día a día me machucaba ahí y se aseguraba que yo tenía los estudios y todas esas cosas. O sea, que es muy importante. ¿Cómo era la dinámica con tus hermanos también en ese periodo? Porque, tu padre no estaba, pero también no solamente se trataba de los hermanos o de ese núcleo familiar, sino también los primos alrededor, porque todos venían ya con eso. ¿Y cómo entonces se daba esa dinámica entre ustedes, oportunidades para jugar, que tomaron decisiones por ustedes de para dónde van a estudiar, qué van a estudiar probablemente, pero al final... ¿era como sentir que todo era obligatorio o había un momento en el que había un espacio para también tomar decisión de qué tú querías? En mi caso, no puedo hablar por mis manos, creo que no ha sido obligatorio tampoco, porque fue algo que como crecimos con eso, siempre nos gustó. Por ejemplo, creciendo teníamos la Volkswagen y desde chiquito a mí me gustaban los carros. Entonces, para mí ir al taller era como que... Wow, ¿te entiendes? Entonces me ponían a parque de trabajar. diversión. Claro, entonces teníamos unos motorcitos, yo iba para allá y unos triwheel en esa época, no sé Sí, si tú te era acuerdas, una unos triwheel, yo adelante, tenía dos atrás. un 70.
Entonces, De parte de gomita mi trabajo gorda, sí. era darle mantenimiento. Qué chuleta. Entonces, yo desde chiquito soy semimecánico, ¿no? Y bueno, y creciendo ahí, yo siempre dije, bueno, pero cuando me gradúe yo vengo para acá a trabajar, a ayudar a mi papá. Pero en el 96 vendimos Safari, entonces no pude ir para allá a trabajar. Pero bueno, la dinámica familiar para mí siempre fue, bueno, éramos niños con nuestros pleitos de chamaquito, pero bien, la dinámica fue buena. No puedo decir que fue mala. ¿Fueron más exigentes contigo y tus hermanos varones o también con tus hermanas ha sido igual? No, creo que fueron igual de exigentes. Mi padre es una persona muy, muy fuerte de carácter, entonces creo que él siempre quiere lo mejor para nosotros y hay que trabajar y eso es lo único que él te exige. Tú no tienes que sacar A, pero sí tienes ¿cómo te digo? Como trabajar con esa intención. Sí, con si esa... es estudio, eso tú tienes tu deber. Ok. Si es estudio, tienes que estudiar. Y si es trabajar, tienes que trabajar. Aquí no hay espacio para un vago. Y debería ser así, ¿no? Claro. Si más daño te puede hacer un familiar que no trabaje en la empresa, que fuera de la empresa y que simplemente, ¿tú entiendes? Toma tu parte. ¿Tú entiendes? Porque ahí es que pueden venir los problemas de alguien que no esté jalando su peso. ¿Y han tenido situaciones como esa dentro de la familia? No, todavía no. Tengo primas que han decidido no trabajar, pero es para estar con su familia, ¿no? Okay. Y está bien Está merecido bien. también, o sea, siguen siendo parte de la familia, no hay problema, pero sí, el que trabaja, hay que fajarse. ¿Cuál ha sido el reto más grande que ustedes han tenido que enfrentar como familia? Bueno, como familia, durante la crisis financiera del país, donde quebraron los 3 bancos principales del país, en esa época nosotros compramos la Delta en el 2001 y fue bajo un sacrificio familiar muy fuerte, financiero, y bueno, cuando llega el 2003, el 2002, que comienza la crisis financiera, la Delta Comercial estalla todo. La Delta Comercial se encontraba con una deuda muy grande todavía. Y el cuento que siempre hacemos como familia es, ese año llegó la Prado. Claro. Y ese año, creo que inauguramos la Prado en el nuevo showroom de la Delta, porque la Delta tampoco tenía showroom y lo creamos. Y esa noche se vendieron aproximadamente 275 Prados. Wow. Dios mío. Pero ¿qué pasa? Llega la crisis financiera la semana después. Y cuando pasamos balance, que el dólar se fue de 28 al 60, perdimos la camisa por la devaluación del peso. Sí. Cuando tuvimos que hacer la próxima orden Claro. para reponer ese inventario, wow, y este estado financiero que lo leemos de abajo para arriba, como te dije, dio negativo. Ahí mi papá me cuenta de que hasta a los pies le sudaban. Y eso fue un reto muy fuerte que nos cogió tiempo. Ahí fue que dolarizamos. Sí, porque fue luego de esa crisis que empezaron a venderse todos los vehículos en moneda extranjera. Sí. Bueno, no se venden en dólar. pesos. Lo que pasa es que Cuando ya son con el valor... usados. Sí. No, en pesos también. Por ley tú no puedes vender algo en dólares. Pero la publicidad nada más la están haciendo en dólares. Bueno, Alfredo. porque ¿qué es lo que pasa? Si no vamos a tener que cambiar los precios todas las semanas. Todos los días. Eso que también Entonces es esa es la Entonces, manera ¿tú de... entiendes? Eso es Claro. una manera de tú tener... Sí. Una cierta estabilidad, una estabilidad por la moneda de con la que se precio adquiere el de la producto. moneda. Y que Pero la si el gente cliente paga en pesos, no hay problema. Y que la gente, o sea, no vaya, el cliente no se sienta estafado porque este fue el precio y es a la tasa del día. O sea, tú estás haciendo esa ecuación. Si te la ponen en peso hoy, tú vas mañana viendo la publicidad hace 3 días y hubo una variación de la que sea. Sí, cuando estamos hablando de monto grande, hay una variación importante en peso. Sí. Mira, estos últimos 3 meses ha subido el dólar. Sí. Hubiéramos tenido que hacer 3, 4, 5, 6 listas de precios. Entonces, con eso nos ahorramos ese trabajo, vamos a decir. Y ya, y es como todo en la vida, es costumbre, ¿no? De que la gente se acostumbra. Pero obligatoriamente no podemos obligar al cliente a que pague en dólares. Si él quiere, lo paga. Pero sin pesos también, no hay problema. Sí, pero si no se manejara con
una cuentita en dólares es como más Bueno, fácil. un poco más fácil, pero Imagínate tú. En todo este tiempo, porque cuando arrancaste a trabajar en negocio familiar, no fue en la Delta No. Comercial. Te mandaron, me recuerdo en una entrevista que te hicimos, que te mandaron a trabajar en un negocio de Una artículos ferretería. de ferreteros. sí. Tú en saco, así, Bueno, queriendo vender. sí, y que- bueno, lo que pasa es que yo llego al país en el 99 de mis estudios y no teníamos la Delta, porque la Delta fue en el 2001. Entonces ya no teníamos Safari tampoco, que era la Volkswagen y Lada. Recuerda que también Sí. teníamos Lada. Ay, él tenía un Lada. Él Todo bromea. el mundo tenía un Lada aquí. Mi papá tenía Lada. Oye, ese jeepecito Niva era lo Niva, más, era lo más. espectacular. Sigue Eso siendo sí, espectacular. me sacó mollero ahí. Claro. No tenía hidráulico. ¿Te acuerdas? Claro que me acuerdo. Ay, padre. Es de Rusia, eran los Ladas. Ah, pues entonces Sí. los molleros vienen El, de ahí. el Niva es reconocido porque es de los pocos vehículos que han subido montañas donde hay muy poca concentración de oxígeno, se siguen funcionando. Y son tan rústicos que a la gente no le importa nada, pero tienen récord mundiales, varios. El otro día vi yo uno por ahí todavía. Sí, eran buenos. sí. Los Niva eran bastante buenos. Bueno, ¿cuál era la Entonces, pregunta? cuando tú regresaste, cuando- Que ya no me emocioné, no, está, tranquilo, ya, qué bueno, te qué fuiste bueno. con tu Lada, no hay problema. Entonces, cuando llego, entonces teníamos una compañía que se llamaba Mateco, Materiales de Construcción, que importábamos cerámica, baños, y bueno, y ahí entonces tenían un gerente, pero no tenían un enlace familiar que abogue por los intereses Ujú. aunque el gerente era muy bueno, ojo, no era que era de vigilante que yo estaba, No. pero ahí aprendí a trabajar con él. Él tenía ya, creo que 15 años con nosotros, trabajando en la empresa, y fue creciendo, porque él era agrónomo industrial. Mm. Entonces, y fue creciendo hasta ser gerente general de esa empresa. Y bueno, y ahí me integré, ahí aprendí a trabajar con aduanas, a liquidar productos, que son cosas que no te enseñan en Claro. la empresa, ¿no? universidad, no. Ya el día a día, del día a día aquí en República Dominicana, que no es fácil, Sí. y esa burocracia que vivimos en Ujú. los ministerios, en los diferentes ministerios de la República Dominicana. Y bueno, y ahí fue creciendo, después me hicieron gerente de una marca, de lo que eran unos llavines que nosotros traíamos y de una cerámica específica. Y ahí iba visitando a los ferreteros en Santiago, ahí entonces me Te mudaba. tocó hacer, Todo eso. Hacer su pero ruta, ¿cómo PVC, era? o sea, promoción, venta y cobro. No, O solamente- cobro no, ya cobro los cobros no. lo hacían los vendedores, pero sí a visitar, a negociar, a ver cómo estaban los productos en la O ferretería. sea, tú hiciste contacto en frío, todo sí, eso. seguro. En saquito te tuviste que quitar Bueno, el saco. eso fue una lección que aprendí, muy rápido. La primera vez fui en saco y corbata, Pepillito, Oh, hablar con, llegué yo. con ese tipo de clientes que son muy humildes Claro. y la verdad que cuando me recibieron me dijeron, Se ve hasta ofensivo en los pueblos. eso. puede ser, Sí, ¿tú sí, entiendes? claro. No, y eso lo aprendí. Y obviamente ya entonces ya iba en pantalón y camisa o sin saco y cosas así. Porque siempre es lo que me han dicho, en negocios, tú sabes, bien Sí, claro. vestido. Ah. Pero el ferretero no es así, que no tiene nada de malo. No estoy criticando. No, 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 lo que Simplemente es una cultura. La naturaleza de ese negocio ya La te naturaleza de hace. esa cultura que es así. Pero recuerdo la primera. Me miraban así como, y Ya, este chamaquito. ¿a dónde te tocó Imagínate, 21 visitar? años llegado aquí. ¿En qué pueblo te tocó visitar? Sí. No, Santiago, La Romana, San Pedro, todos esos pueblitos. Qué chulería. Eso fue muy ápero, la Punta verdad. Cana, íbamos para allá. En Punta Cana todavía estaba creciendo. ¿Y cuál era la conversación de tu padre contigo en esos momentos cuando él sabía que tú estabas en eso? O sea, tú estás en medio del fuego. ¿Qué conversaciones había? No, con los cuentos míos él estaba malo de la risa. Malo de la risa con todos esos cuentos míos. Mijo, así es que se aprende con la experiencia. Nadie aprende con la experiencia ajena. Eso, Eso es ¿entiendes? correcto. Entonces hay que vivirlo. ¿Cuándo pasas a la Delta Comercial? Entonces paso a la Delta Comercial, compramos el 2001, estamos hablando del aproximadamente 2004, ya después un poco más de la crisis. Y ahí entro como un simple vendedor de Lexus. Apenas vendíamos algunos 30 o 40 Lexus en esa época.
y la marca estaba un poco sola, ¿no? Acababa de salir un empleado que teníamos ahí, que estaba semi encargado, y bueno, entonces mi padre me dice, oye Alfredo, te necesito por aquí, echa para acá. Y ahí entonces comienza mi trayectoria ya dentro de la Delta Comercial. Empezaste entonces como vendedor y cómo ha sido el proceso hasta la fecha y la posición que estás ocupando ahora. Sí, con comencé tanta como un responsabilidad. vendedor ahí en un cubículo, en el showroom, con mi computadora, mi calculadora, atendiendo a clientes todo el tiempo. Y de ahí, bueno, ahí les comenzamos a dar calor a la marca, fuimos creciendo, vinieron modelos nuevos. Y ahí fui aprendiendo, fui cogiendo control un poco de las decisiones de ventas, aunque había un gerente general y tenía un equipo, pero ya me comencé a integrar a todas las reuniones de ventas, comencé a opinar, comencé a dejar mi huella adentro de los empleados, donde entonces ya después entonces mi padre me hizo gerente general de Lexus, primero gerente de venta de Lexus, entonces después ahí me comencé a integrar al taller y a manejar El postventa. el postventa con mi hermana. Y ahí comenzamos. Con Charlene. Sí, con Charlene. Sí. Y bueno, y ahí comenzamos a hacer un liderazgo interno ya. Yo me comencé a meter en crédito y cobro, me comencé a meter en finanzas, me comencé a ya a reunir con mi padre, a hacer y tomar decisiones gerenciales internas. Y bueno, y así fue creciendo poco a poco. ¿Cómo fue ese primer viaje a Japón? Una locura, una locura. Eso, Japón para mí es uno de los países más espectaculares que hay. Esa cultura del respeto al que está al lado tuyo es no negociable. O sea, tú ves en los trenes, la gente va comiendo y va comiendo en su pedacito, no hablan duro. En las calles, si tú quieres fumar, tienes que fumar ahí, en ese cuadro que está ahí. Pintado en el piso, sí. Pintado en el piso. Sí, sí. Para no molestar a nadie. La gente cuando tú entras en la oficina nunca te da la espalda. Venga por aquí, pero ya va. Llevándote O él, del lado ¿no? al lado. Va de lado a lado así, como un cangrejo de lado así. Hasta que te lleve al sitio de reunión. Y esa cultura es, la verdad que es impresionante. ¿Tú entiendes que un poco de eso que has aprendido de la cultura japonesa, que recuerdo que también en una ocasión estuvimos hablando de que a ti te ha impresionado mucho la filosofía de ellos y has procurado alguna de ellas también aplicarlas a su vida? ¿Tú entiendes que eso es parte de lo que tú has querido dejar también como tu propia huella dentro del equipo? Te pregunto porque también nosotros hemos notado que en Delta Comercial la rotación de personal no es alta. No, correcto. Sí, mira, es una cultura que, como tú dices, hemos integrado a la cultura de la Delta Comercial. Hay unas palabras muy importantes que es Gechi Genbutsu, que es ir al sitio y conocer, que nosotros hacemos mucho. O sea, yo voy mucho donde mis clientes todavía. Yo voy mucho y todos los años visito a todos mis clientes, a los dealers, y recibo a la gente. Mi oficina, como tú has ido, Sí, mi oficina yo tiene sé. la puerta abierta siempre. Los empleados tienen acceso Hay a un mí. accesorio que tú no me has dejado llevarme del Es que tú showroom. cada vez... Me va a vaciar el showroom. Es una enfermedad. Y otra palabra muy importante que creo mucho en ella, que es Kaizen. El Kaizen es la mejora continua. Yo todos los años, o cada cierto tiempo, veo qué está pasando y qué se puede hacer mejor. ¿Entiendes? Por ejemplo, ahora me toca reunión con todos mis gerentes. Y ellos tienen que darme una idea de cómo mejorar la política interna, cómo mejorar los costos de la empresa, de su departamento, o me tiene que dar una idea de cómo ayudar al cliente que tenga una mejor experiencia. Eso está maravilloso. Porque Y no nada más de los gerentes. Los gerentes tienen entonces que juntarse con sus Claro, subalternos y hablarlo. claro. Y entonces presentar. Y así entonces tenemos una mejora continua que siempre va progresando porque mi padre a veces cuando se va de viaje me dice, mijo, ¿qué tal? ¿Cómo está todo? Y yo, bien papi, todo bien. No hay nada nuevo. Todo está bien, todo está bien. Mira, a mí me molesta cuando todo está perfecto. Él te Porque, dice, sí, no puede ser que esté todo perfecto. Entonces a veces uno cree que está perfecto, pero mira, de esas ideas han salido cosas que tal vez lo que ahorraron fueron 100 pesos, pero de 100 pesos en 100 pesos tú llegas a 1000. Claro. Entonces otra idea que llega a 1000 también, ya son 2000. Ujú.
¿Entiendes? Y son cosas que tampoco, tal vez no ahorraron dinero, pero ahorraron agua. Ujú. O tiempo. Nosotros comenzamos a recolectar, de esas ideas, comenzamos a recolectar agua de los aires acondicionados. Y ¿Cómo cuando así? comenzamos, así mismito, pusimos un tubito de los aires, tú sabes que Ujú, siempre sí, gotea claro. agua. Ajá. Claro. De esos aire acondicionados salía agua. Entonces, de cada aire acondicionado, que son 20 o 30, lo que haya en la empresa, gota por gota se fue coleccionando. Y a cada 2 días teníamos un tanque de 55 galones. Y ese tanque de 55 galones entonces se usaba para mojar las matas, para lavar cualquier cristal. O sea, se reusaba. Y eso no es mucho ahorro, pero le da la cultura al empleado del ahorro, Claro. que es muy importante en una empresa, porque tú dices, así como dices que tú te ahorraste 1,000 pesos aquí, 1,000 pesos allá, así se va en el gasto. Ujú. Sí. El gasto 1,000 pesos aquí, 1,000 pesos allá, se acumula. Y las empresas, Y no lo ves, Ujú. que es peor. Y no lo puedes reconocer. y la gente no tiene idea de esos pequeños gastos parásitos son todos los días. Porque todos los días hay algo nuevo. Uno va a ese showroom de Lexus y uno dice, wow, qué hermoso. Y yo estoy seguro que algo se pega diario. Alguna cosita, mira, que sucedió esto ahora, estábamos en el taller, hay que hacer un pedido ahora. Por más planificación que tú lleves de esa cosa, siempre va a haber algo. Sí, Los sí, sí, imprevistos. siempre. Y hasta los mismos procesos internos. Exacto. Como vuelvo y repito, no es cuestión de dinero, pero el proceso interno puede haber una cuella de botella. Y si tú no haces eso con los gerentes y los empleados, que es lo que día a día está con eso, no lo encuentras. No lo encuentras. Qué bueno está eso. ¿Qué significa entonces Delta Comercial personalmente para ti hoy día? ¿Qué te digo? Esa es mi vida. Yo tengo 2 vidas. Mi vida de trabajo y mi vida en mi casa. Entonces, para un fiebre tan grande como yo, de carro, y más ahora que estamos viviendo en Toyota una época de que ha vuelto con los carros deportivos, Ujú. yo estoy en mis aguas, ¿tú entiendes? Claro. Toyota duró muchos años sin carros deportivos. Ya tenemos la Supra, tenemos el Yaris, tenemos el Corolla GR, Ujú. y viene más por ahí viene el MR2. Otra Claro, vez. el Celica también. El Celica viene por ahí Sí, con sí, motores sí. nuevos. Es una locura. Eso. La verdad que La Supra viene con motores nuevos, nueva y con motores nuevos. todo. Entonces, perdón, han vuelto con esta filosofía del amor por el manejo, Ujú. que es algo que yo estoy viviendo y estoy como un niño. Estoy como un niño. Sobre ese punto, en tu familia, ¿quién más fue piloto de automovilismo para tú haber heredado esa pasión por estar detrás Sí. del volante? Bueno, mi padre corría en la Cumbre con Volkswagen, tenía un Scirocco, que era su Bueno, carro principal, papá. después tenía un Golfito. Son dos carros. Sí, Son dos sí, hay carrazos. fotos por ahí, bien chulo el carro. Fue campeón en Estados Unidos ese carro, y él lo trajo. Y bueno, y ahí recuerdo yo teniendo 4 o 5 años en la Cumbre. No recuerdo muchas cosas, pero sí recuerdo eso en el taller, estando con mi padre, oyendo esos motores. ¡Guau, guau! Los ¿Entiendes? olores, los Los sonidos. olores a gasolina, todo eso. Sí, sí, sí. Lo viví yo. Y yo recuerdo que mientras que él estaba dando vueltas, yo estaba en el carro, pasando mi Haciendo cambio. de que, sí. que está Y manejando. después que él está- terminaba, que en esa época se podía, yo le decía, papi, mi vuelta. Mi vuelta. Y después que se acababa la carrera, me daba una vuelta. O si no, me mandaba con uno de los mecánicos ahí, dale una vuelta ahí para que me deje tranquilo. ¿Qué? Pero me iba con mi vuelta en carro de carrera ahí, agarraron los tubos, tú sabes. Ay, qué chulería. ¿Y tú cuándo entonces arrancas y te empiezas a preparar para ser piloto profesional? Sí, bueno, yo desde chiquito, vuelvo y repito, tenía esa pasión. Y claro, al estudiar fuera no podía, porque yo solo venía los veranos, Y venía entonces a trabajar. Semana Santa, y los veranos me ponían a trabajar, entonces no tenía tiempo. Ya cuando me graduó, que vengo a trabajar, entonces comienzo a ver las posibilidades de ver cómo hago un carro de carrera. Pero ¿qué pasa? Yo no ganaba para mantener un carro de carrera, ni para hacer, mucho menos. Ah, porque ojo con esto. Es hijo de papi y mami, pero el sueldo correspondía a la Sí, posición. No, yo cuando llegué, yo lo que ganaba eran, creo que 12,000 pesos. ¿Eso en qué año es? Para yo calcular según el año, la No, tasa del dólar, imagínate, cuánto te daba yo llegué en el eso. 99, en el 2000, porque yo llegué a finales del 99, en el 2000. Yo ganaba más que tú en el 2000. Bueno, ahí está. Bueno, yo... O sea, lo que te quiero decir, que Todavía fíjate está en lo que es la bachillerato. cultura familiar de
del el tema de cómo vamos a manejar este legado. Tenemos que inculcar el tema del trabajo. Yo trabajaba en un sitio, qué sé yo, sacando copias por ahí. Sí, Pero fíjate eso. Qué bueno. sí. ¿Y cuándo entonces ya tú ascendiste y ganabas Bueno, a lo que algo? fui creciendo internamente, pero ya en la Delta comercial, porque ahí me quedé hasta el 2001, 2002, y bueno, obviamente después de 15,000 nos subieron a 25, Claro, 28, no, porque después a eso es 35. ese es como la Fue prueba de poco a poco, fuego. exactamente. Es como la prueba de fuego. Tú vas a estar Eh, aquí para... Tú podías estar trabajando ahí sin que te pagaran nada, porque esa es tu casa. Exactamente. Pero te asignan eso porque es parte como de la... De la Sí, enseñanza. de la también. enseñanza. Cuando nos integramos aquí, la filosofía era, óyeme, tú puedes ser hijo de tu padre, pero tú tienes que dar resultados y tienes que enseñar de por qué tú estás aquí. No es diga que Buenísimo. tú llegaste y tú eres gerente general. Buenísimo eso. Y eso fue lo que, bueno, y ojalá pudiera seguir así con la cuarta generación que vendrá por Ujú. ahí. Porque si no, habrá que dejar esto a profesionales y bueno, y entonces ya reestructurar todo, ¿no? Ujú. Entonces, ¿cuándo arrancas a hacer tu primer carro? Que ya Mi las primer carro posibilidades arranco te ya permitían. entonces como el 2004, 2005, Ok. que fue ya un carro de dragueo. Comencé con un amigo a hacerlo, porque nos fuimos, como dicen, 50-50, 50 y 50. Claro, porque él tampoco tenía esa cartera y yo tampoco tenía la cartera. Entonces, nos fuimos 50 y 50. Y ahí, pero nos cogió casi 3 años, 4 años hacerlo. Porque fue Wow. cada diciembre doble sueldo, poniéndole Guau, ahí chin a chin, chin a chin. miércoles. Entonces, no es hasta el 2008 que vengo a correr mi primera carrera de dragueo. El dueño de Delta dura 3 años armando un carro para hacer dragueo. 3, 4 años. Que en 2008 Eso es increíble. fue que te conocí cuando yo estaba con don Mauricio Frigati. Correcto. Que corría en el auto. Qué memoria. Yo sí. Está buena. No, Yo- no, eso pero es- para los nombres no cuente conmigo, que ahí sí me quemé. Pero entonces tú arrancas ahí y desde ese momento, pero ¿con quién tú aprendes a conducir un vehículo? Tú arrancaste en dragueo, pero luego Pero para hacer circuito. yo siempre privaba que sabía manejar. Y Ah, me di mira. cuenta, no, pero tranquila, me di cuenta rápidamente que no sabía nada. Muy bien. Entonces, nada, poco a poco fui arrancando el carro de dragueo. Tú sabes que dragueo, mucha gente dice que bueno, eso es recto. Pero Hay ya al nivel mucha que yo estaba, técnica. sí, pues ya al nivel que yo Hemos estaba. visto casos eh, del carro volando. Sí, es un carro, es una violencia. Ujú. Sí, es recto por 400 metros. Pero ya cuando tú estás hablando de 1.200 caballos, 1.500 caballos, 2.000 caballos de fuerza, controlarlo no es fácil. Y más en el arranque, que es una violencia. Cuando tú tienes Claro. un carro que de 0 a 100 te lo hacen en 1.2, 1.1, 1.0, y en 400 metros te acelera a 200 millas por hora. Es un reto. Sí. Y bueno, y hay que ser bien ágil con eso. Tengo el carro, voy al autódromo. ¿Cuál fue la primera conversación con tu papá? Bueno, él veía y él Dios. estaba muy en contra de eso. Él estaba muy en contra de eso. Comenzó la discusión de malgastando el dinero, ¿qué tú haces con eso? Entonces ya tú sabes mi respuesta, pero tú lo hiciste, ¿por qué yo no puedo? Entonces, todo eso pasó. Pero bueno, lo terminé y él al final, aunque no lo compartía, no me quiso apoyar mucho. Me ayudó con algo que era en un momento dado que lo necesitaba ya para terminar, lo que era la transmisión. Pero fue bajo pataleo. Y me dijo, mira, está bien, te lo voy a dar, pero ya no me moleste más con eso. Ahí lo terminé y comencé a correr. Pero sí recuerdo una vez que me fui a Puerto Rico, que ahí fue que hice el carro, ya en sus últimos días de ese carro. Llegué a correr 7 segundos al cuarto de milla. ¿Qué carro era? Era un Toyota Celica con un motor de Supra. Ah, Que tenía ahí los 1.200 caballos que te dije. Wow, Dios 1.287 caballos de fuerza. Y ahí corrí 7.3 a 198 millas por hora, que son 304 millas por hora, que son 304 kilómetros por hora. Y cuando le enseño el video, me dice, mijo, oye lo que te voy a decir. Viene. Recuérdate que esto es un hobby para ti. Y tú tienes mucho que perder. Ahí comenzó otra vez con lo que tengo que perder. Y bueno, y ahí entonces hice la transición a circuito. un circuito. Porque entonces Sí. él me dice, espérate, él me dice de que, bueno, mijo, pero ¿y el circuito no te gusta? Porque eso es lo que me gustaba a mí.
A ver Yo si sí, te me gusta, endereza. padre, pero yo no tengo la cartera para circuito. Ahí te apoyo. Ahí entonces me dice, bueno, vamos a hacer una cosa. Ay. Ya no le quedó de otra. Pero, Ya no le quedó de otra. pero yo creo que tú o sea, yo creo que ese día ese hombre se arrodilló y dijo, gracias, padre, que salió. Sí, me imagino que un alivio porque ya... Uno como aunque el circuito también es peligroso. Lo que pasa Sí. es que ya entonces no son las mismas velocidades, por lo menos en este país, Claro. ¿no? Ya en circuito lo que llegamos es a 198, 200 kilómetros por hora. Y aunque te puede dar un tablazo, Claro. pero no a No es a igual, 300 kilómetros no es por igual. hora, no es lo mismo. ¿Cómo nace esa idea entonces de no solamente hacer circuito en República Dominicana, sino pasar a correr internacionalmente y de paso formar parte del equipo de pilotos de Toyota Gazoo. Gazoo Gazoo Racing. Racing? Ajá. Mira, durante pandemia, tú sabes que Toyota... La pandemia hizo muchas cosas. Pero muchísimas cosas. Bueno, estábamos aburridos ahí, ¿no? Todo el mundo. Entonces, hablo con un amigo que es el dueño de Toyota Costa Rica, que es la familia Quiroz. Ah, claro. Que ellos también corrieron mucho aquí en la cumbre. Creo que ellos son, yo creo que esas son las únicas familias que tienen 2 LFA, ¿no? ¿Es correcto? Él tenía 2, ya vendió uno. Ya sí, vendió sí. uno, pero era la Sí, única, correcto, ¿verdad? correcto. Tenía uno en Texas y uno en Costa Rica. Es correcto. Oye, ¿tú estás en esto? ¿Qué es lo que Alfredo está pensando? Mira, entonces, hablando con él, surge que Toyota, bueno, perdón, he hecho un chin para atrás. ¿Sabe que Toyota está dividida en Toyota América, Toyota Ujú, Europa, ujú, Toyota Asia y ujú. Toyota Latinoamérica, que es todo de México hacia abajo? Hacia abajo. Ajá. Y bueno, en esos días sale la noticia que Toyota está haciendo carro de carrera de fábrica. Entonces arranca con la Supra GT4, Ujú. porque los únicos carros de carrera que estaban haciendo era NASCAR, carros de dragueo de la NHRA, que son los Ah, carros, claro. los funny car, eso. Sí. Entonces nunca teníamos acceso a eso. Y por eso que te digo que ahora que estoy viviendo mi época de oro con Toyota, por esos carros de carrera que están saliendo y carros Claro. deportivos. Que del 98, que paró de fabricar la Supra, Ujú. hasta la fecha no teníamos nada. Entonces, bueno, llamo a Javier Quiroz, que está... Mira qué amistad tuvo Javier Quiroz con el presidente en aquel entonces Toyota. Sí. Eran roommates La en universidad. Entonces, Señores. ¿tú Sí. te imaginas esa conversación? ¿Y qué tú No, haces? No, no, yo soy dueño no. de Costa Rica, Toyota. Mira, ¿Y tú qué tú haces? Yo soy el No, dueño yo de la soy el tuya. dueño de la Toyota. sí. Oye, No, pero la relación sigue tan bonita entre ellos que en el showroom de Costa Rica, él le envió el Lexus en cristal. O sea, ellos tenían una exposición de ese carro en Japón y la única persona que lo tiene, porque que eran, o sea, es una relación que no se puede explicar. No, O sea, claro. O sea, tú estudiaste la universidad entera con claro, otra gente. Súper amigo. Y bueno, ahí comienzo, cónchale, Javier, él se llama Javier Quiroz. Pero mira, están haciendo esto y si nos vamos 50-50, vamos a hablar con Toyota, que apoye, que aporte. ¿No crees? Vengo ahora. Ay, me Dios dice. mío, ay, Dios mío. Y él, aunque es un poco mayor que yo, pero él siempre ha corrido carro también y fue muy exitoso. Y ahí fuimos trabajando la idea y sembrando la idea. Y dice Toyota Latinoamérica, ¿tú sabes qué? Voy a comprar uno para mí, para Latinoamérica. Y vamos a ver cómo comenzamos este programa. Que la idea era que los países Latinoamérica se unan. Porque en Colombia hay pilotos colombianos, hay pilotos peruanos, hay pilotos dominicanos, costarricenses. Entonces el punto era que como Gazoo Racing estaba subiendo, coger esa Supra GT4 y enseñarle a la gente lo que es Gazoo Racing. Ujú. Pero ¿qué pasa? Termina siendo que nada más Javier y yo nos apuntamos. Y aunque tratamos de apuntar a más gente, los otros países no se quisieron como que sumar. Aunque se sumaron un poco, pero no con los pilotos. Entonces, para mi beneficio, me tocó correr 3 años en Estados Unidos como piloto Gazoo Racing con Toyota Latinoamérica. Entonces, si tú ves el carro, dice Toyota Gazoo Racing Latinoamérica. Y ahí pude compartir mucho con pilotos brasileños, que sí lo ponía Toyota como profesional,
pude compartir mucho con Javier Quiroz. Gozamos mucho, cogimos 2 podium, 2 tercer lugar, uno en Sebring y uno en Watkins Glen, creo que fue. Perdón, en Laguna Seca. Laguna Seca Ese era el y nombre en que me Sebring. llega a la cabeza, que Laguna Seca. Laguna Seca, que es una de las pistas más preciosas que hay. Y bueno, y esa fue mi carrera internacional. Y ahora nos sumamos a lo que es el centroamericano en un Lexus V8 que tengo ahí para competir ahí. Uepa. ¿Tú sientes que ser piloto profesional y pertenecer a Gazoo Racing y también dirigir la Delta Comercial te da un cierto nivel de ventaja al momento de hacer tomas de decisiones importantes? Bueno, como todo en la vida, igual que el trabajo, ser piloto de carrera es disciplina. Disciplina, programación y toma de decisiones. Creo que, no sé si una ventaja, pero tengo la virtud de ser alguien muy paciente. Si no me llegan los resultados, yo no me desespero. Simplemente le busco las vueltas y eventualmente llegan. Siempre me han llegado. Porque yo eso sí tengo, que yo no me rindo. No importa lo que sea. Y bueno, creo que ahí están los resultados. En ambos, tanto carreras como empresarial. Y bueno, tampoco soy yo solo, ¿no? Yo tengo un equipo y tengo unos hermanos y hermanas que me ayudan, me apoyan, que es lo más importante. Y también en mi vida privada, mi esposa, mis hijos, todos me apoyan. O sea que eso también es muy importante. Sí, claro. Pero más que todo, el equipo que tengo a mi alrededor me apoya, me sigue. Y bueno, creo que eso hasta trabaja más fuerte que yo. Porque hemos tenido noches que hemos amanecido en claro. Si rompemos el motor, si tengo un choque en clasificación o lo que sea. Esa gente amanecen por mí. Y eso dice mucho de ellos. Por supuesto. Y eso se lo agradezco yo en el alma. ¿Cómo tú te consideras como jefe? Y Andre. ¿Ah? Autocrítica aquí. Bueno, yo soy una persona muy abierta, soy una persona que comparto mucho contigo, soy una persona que, como te dije ahorita, tengo mis puertas abiertas a quien sea. Puede ser mensajero, puede ser chofer, puede ser... nadie no es importante en mi empresa. Concho, está difícil esa pregunta. Pero sí exijo resultados. Y sí exijo que el seguimiento que se necesite para lograr las metas. Okay. Ahora continuando por ahí ya para entrar nuevamente al nivel empresarial. ¿Cómo tú ves actualmente el panorama automotriz en República Dominicana? Bueno, volvemos a la pandemia. De pandemia para acá, el mercado ha cambiado mucho. Sin embargo, casi se ha duplicado el mercado de carro nuevo. Pero veo muchas fallas en lo que es las autoridades, en controlar lo que es las chatarras y los carros no aptos de calle. Por ejemplo, actualmente tenemos una ley de importación, por ejemplo, los camiones, vamos a hablar. Y no quiero, déjame ver cómo lo digo sin criticar a nadie, ¿no? Porque tampoco es el punto. Pero hay una ley que te permite traer camiones de 15 años. Eso no puede ser. Cuando hay países que ya han... países como los nuestros, ¿tú entiendes? Ya hay una ley de carro para 5 años. Para 5 eso años. está bien. Que ya hay una persona sometiendo que sea 8 años sí, otra vez, es una locura. Eso es una locura. Es una locura. Sí, porque que no, o sea, ojalá fuera con la bonita intención de esas unidades que están maravillosas. Sí. Yo mismo buscaría un LS. Pero si con la de 5 años hay exacto, el problema es que te lo pueden, bajo qué condiciones están entrando. Y están entrando mucha chatarra, carros Sí, chocados, sí. ya ahogados. Y nadie quiere ponerle, no sé por qué nadie quiere ponerle atención a eso, cuando eso es un engaño al que compre ese carro. Claro. Oye, tú puedes traer un carro usado, yo no tengo problema con eso, pero tráelo que sea de calidad. Le tiran para atrás el odómetro.
Suelo de menos, muchachos. Ojalá nada más Ahora fuera hicimos Esos la- eso, carros que- coreanos venían con 800,000 kilómetros, Sí, 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 1 millón de y más. kilómetros, porque eran Llegamos- taxis. Llegamos a ver de más de 1 millón. Exacto. Pero cuando se lo venden al cliente están en 150. 70, O 70. nuevecitos. Entonces, 70.000 claro, ¿qué pasa? El kilómetros. cliente lo compra y a la semana tiene la transmisión rota. Claro. Evidentemente. Entonces, por eso son las cosas que me Ujú. gustaría ver en un futuro, que venga un ministro que apriete, que sea justo, Ujú. porque no es que elimine. Eso no es lo que yo estoy diciendo aquí. Sí. Porque hay mercado para ambos. Yo- Hay yo- mercado para ambos. Pero alguien que protege al usuario, porque, mira, yo tengo Proconsumidor muy arriba de mí cuando pasa algo. Y como debe ser. Claro. El consumidor tiene que tener su protección, porque aquí mucha gente abusa. Pero yo no veo ese Proconsumidor actuando contra esta gente. Claro. ¿Me entiendes? Nada más a los grandes. O a los que lo están haciendo bien, vamos a decirle. Ujú. Porque hay mucha gente que sí engaña a mucha gente. Y yo no veo Proconsumidor actuando contra eso. ¿Tú sientes que hay entonces, siguiendo ese punto, que hay organismos que con unos son más exigentes que con otros y al mismo tiempo también en el mercado existe un monopolio disfrazado de libre competencia? ¿Sí? No, no Somos creo que hay amigos todos. monopolio ahora mismo. No. Y eso te lo dice la cantidad de marcas que hay. Y no hay una marca así dominando con un 50, 70% del mercado. ¿te No, entiendes? no. Está muy repartido. Y ahora con la llegada de los carros chinos, se ha ampliado esa oferta en lo que es el mercado. ¿Y ustedes no han considerado, o qué piensan ustedes como Delta Comercial? Déjame hacer un chip más suave. ¿Qué piensan ustedes como Delta Comercial de la llegada de tantas marcas chinas a República Dominicana? Yo creo que mira, eso duró, la pandemia aceleró lo que fue la llegada del mercado chino, porque ya existía. Nelson Peña con BYD ya lo tenía de hace muchos años. Pero a la pandemia llegar y no ver ese inventario de carros tradicionales, aceleró la aceptación del carro chino. Pero yo lo veo como cualquier otra competencia, ¿no? El cliente tiene derecho a elegir la marca que le guste, el diseño que le guste. Simplemente sé que nosotros podemos hacerlo mejor y creo que la mejor opción sigue siendo nuestra marca. ¿Delta Comercial es exclusivo de Toyota y Lexus? Sí, Toyota y Lexus. ¿No hay posibilidad de otra marca bajo Delta Comercial? No. De nosotros integrarnos a otra marca tendría que ser con otra empresa. Otra empresa. Sí, correcto. Mira, importante saber eso. Y ya con todo lo que se ha dado en el mercado dominicano de los vehículos chinos, en cuanto a los vehículos eléctricos, ¿tú sientes que nosotros realmente estamos listos o no? Y te pregunto porque también ustedes llegaron a traer una Lexus eléctrica. Ujú. Sí, ya estamos ofreciendo carros eléctricos, pero te soy sincero, creo que todavía no ha llegado la tecnología donde tiene que estar para ser un jugador importante. Creo que la mejor opción ahora mismo es lo híbrido Ujú. Sí. y los plug-in hybrids, Claro. porque te da lo mejor de ambos mundos. Por ejemplo, tengo mucha gente que se me queja, que ha comprado eléctrico y dice, cónchale, sí, pero lo que pasa es que, bueno, yo voy para Punta Cana, pero no puedo volver ida y vuelta. Ujú. Tengo que esperar. Y yo, bueno, pues yo espero, no hay problema, porque puedo almorzar y cosas, pero me dice, sí, pero si me pasa una emergencia y tengo que volver de una vez. No puedo estar ahí Ujú. media hora, 45 minutos esperando que me dé el range. Y yo sé que hay muchas marcas que tienen 300, 400, 500 millas, pero una cosa es lo que dice Mira, es un tema de velocidad. y la realidad con los calores, Sí. con los tapones Y la velocidad que se y la lleva. velocidad que se lleva. Sí, porque Entonces el yo creo que peso, la tecnología todavía le falta. Aparte que la infraestructura de este país no lo aguanta. Entonces tú vas a poner un cargador rápido en un apartamento. Es difícil. Ujú. Hay muchos complicado. apartamentos que no te lo están permitiendo porque no tiene cómo. El otro día tuve un cliente que para ponerle, lo aceptaron, me compró una eléctrica, aceptaron, pero tuve que ponerle de su contador como 50 metros hasta su parqueo, un cable. Eso es ¿Me carísimo entiendes? ese proceso. Entonces, no todos los parqueos de apartamentos te permiten. No. eso. No, y- Infraestructuras o edificaciones que se están haciendo nuevas sí lo están contemplando, sí. pero Son las EV friendly, sí. anteriores... Exacto. Entonces, ¿no? ¿qué pasa también? Está el problema de la potencia. Entonces, si tú pones un cargador rápido en tu casa,
tiene potencia. Tú no pagas potencia, pero puedes pagar potencia ahora porque el carro está consumiendo. Claro. Y la infraestructura entonces también ya del gobierno. Si la infraestructura no está dando en Estados Unidos, que es un primer mundo, y en Europa. Que hay un lío en Estados Unidos con eso. Pero si no dan para la casa, ¿cómo van a dar para los carros y la casa? Se estima que para un 40% de los vehículos eléctricos se necesitan en Estados Unidos al menos 15 años de infraestructura eléctrica. Sí. O sea, Y ojo, no es que es una mala opción. El que anda por la No. ciudad, que Claro. no sale mucho de la ciudad, está perfecto. es como está segundo perfecto. vehículo. Sí, que vamos, tú puedas es- en un enchufe 110, que te coja 8 horas, 9 horas, no pasa. Tú lo dejas Ujú. ahí la noche entera. Claro. Y tiene 70, 80, 90, 100 kilómetros al otro día. Súper útil y práctico, pero hay que estar muy Tiene claro. sus limitantes, tiene que saber específicamente el uso que tú le vas a dar y tomar la decisión. Pero creo que le falta una generación o dos todavía a la tecnología de los motores y la Ujú. batería para ser ya un jugador fuerte en lo que es en su participación del mercado como carro eléctrico. Fíjate que comenzó con mucho impulso y ya las ventas están Sí. básicamente Que Tiene una a meseta nosotros ahí. nos criticaban porque, ¿tú te recuerdas, Diana, cuando que decían, no, porque Guaro es de híbrido, y yo le decía, lo que pasa es que el híbrido me da una libertad increíble. Total. Si yo lo quiero conectar y andar en eléctrico en la ciudad, pero los plug-in hybrid, los Prime, por ejemplo, Sí. tú mira, lo y haces. y si coge esta idea, para Toyota producir un vehículo eléctrico, con la cantidad de baterías que necesita y materiales raros Ujú. que están tan famosos en estos días, Sí. Sí, sí. puede hacer, creo que son 12 o 13 híbridos. Wow. Que Entonces, en ¿entiendes? eficiencia en 1000 veces más. Exacto. Entonces tú coges, ¿qué te ahorra un eléctrico? ¿Contra qué te ahorra 15 híbridos? Ujú, Y gana lo que ahorra el 15 híbrido, no un eléctrico. ujú, Claro. Por los gases CO2 o por lo que sea. ujú. Y bueno, eso. ¿Pesa tu apellido en una negociación importante de negocio? Creo que no, o me gustaría pensar que no. Pero creo que sí. Lo que más ayuda, creo que tal vez abrir las puertas. Abre, por ejemplo, si voy a un banco que necesito algo, un préstamo, lo que sea. Él es Narri. Pero necesitamos préstamos también. Como quiera. Eso no significa que no. Creo que ayuda a abrir las puertas un poco. Pero en negociación, bueno, en negociación es como es la negociación, ¿no? Yo necesito un resultado de algo y el que está al frente mío necesita sus resultados también. Ujú. Así que porque yo sea Narri o no, él no va a ceder a sus necesidades. Pero quién sabe si sí, por la trayectoria que tiene tu familia. Bueno, puede ser que sí. Tú Bueno, no- sí, eso ayuda, hay- claro. En ese sentido, sí. Hay que liquidar $500,000. Hay 3 gente ahí, ven que tú llegaste. Es difícil que se la suelten a las 3 gente. Ellos le van a decir, es perfecto, he tomado todas las notas, es muy probable que pase, necesitamos hasta mañana. Que pase el otro, el mismo speech, así llega tú, entonces, Pero- ¿cuánto que tú necesitas? Pero ojo, ojo. Y si tú La- dices la- que no, él llama al primero y le dice, mira, Pero ojo, la debida diligencia Ay. es- Hay que hacerla. Hay que hacerla porque Claro. yo puedo tener una trayectoria, pero yo no soy mi padre. ¿Entiendes? Yo no soy mi padre, yo no soy mi abuelo. Yo tengo que hacer mi propia tradición, mi propia historia, porque hemos visto muchas familias de poder que han caído. claro. Y no fue por el padre o el abuelo, fue por la nueva generación. Pero a esta edad, tú no tienes ruido en el mercado. No, yo me he En- cuidado mucho con eso. Entonces ha habido un manejo. Sí, correcto. Entonces ya ahí la gente se traspasa el tema de la confianza. Tú simplemente la canalizas dice, mira, esta familia y ha tenido este comportamiento y cuando analizan no hay más que la trayectoria del manejo de la compañía. O sea, Sí, pero eso es algo... Sí, correcto. Pero recuérdate que eso es algo muy fino. sí, Porque claro. tú puedes durar una vida entera haciendo una reputación Sí. y con un acto que tú hagas, ya la dañaste y no hay forma. Y para tú recuperarte, te va a coger años de Eso. volver a eso.
Eso es verdad. ¿Qué tú opinas de eso que se dice por ahí, de que muchas de las decisiones del sector automotriz se toman en reuniones jugando golf o compartiendo entre familias también de apellidos? Se habla eso, ¿eh? Se Se habla. dice, pero una crítica dicen eso. Bueno, que, Pero- que me inviten, porque a mí no me han invitado para eso. Se dicen, no, que esas son conversaciones en bote. Ajá. Si hiciste esto, prepárate. Si alguien engaña a alguna de otro de los concesionarios grandes que se conversan entre ellos y se bloquean entre ellos. Son cosas que se hablan. Que se hablan. Que nadie nunca seguro te ha dicho eso, pero nosotros sí lo hemos escuchado. Bueno, no me han invitado a esa reunión. No me han invitado. Cuando te inviten, Y yo juego invitan. golf. Sí. Sí, dile que me inviten. Ah, pues ya. No, la verdad, fuera de relajo. La verdad que no conozco esa historia, no, Ok. no he oído de eso. Hay dos asociaciones de carros de importadores de fabricantes de vehículos nuevos. Y ahí se debaten temas de nación, de mejoras para la industria, de lo que nos conviene. Pero son decisiones que al fin y al cabo, si el gobierno decide aceptarla o no. Claro. O sea que no es que nosotros decidimos si se va a cancelar los carros usados, por ejemplo, y el gobierno no lo ha hecho. Y no lo hemos propuesto tampoco, pero al final el gobierno que toma la decisión de lo que pasa en el mercado o de las leyes. ¿Cuál ha sido la decisión más difícil que te ha tocado tomar en la Delta Comercial? Mira, para mí la decisión más difícil siempre es actuar contra un empleado, o sea por mal o sea en su contra. Son dos cosas. Esa, porque no soy de esa confrontación fuerte. Okay. No me gusta. Entonces, salir de un empleado para mí es muy difícil. Eso y lo que es en el momento de promover a una persona, hay que tener mucho cuidado. No porque él no se lo merezca, porque obviamente si tú estás pensando en él se lo merece. Pero te voy a poner un ejemplo de un vendedor, aunque puede ser cualquiera, puede ser en cualquier departamento mío, ¿no? Tú puedes tener un vendedor excelente y cuando lo pones a un gerente, cuando lo promueves a gerente, puede ser que no te dé los resultados. Entonces ya perdiste tu mejor vendedor Y el gerente y anterior. perdiste un gerente general, un gerente de ventas. Ujú. Entonces, ¿cómo tú negocias no ofender a tu empleado si tú no le ves esa calidad de gerente? O cómo llevarlo, porque también ser gerente general es cómo llevar a ese empleado a que dé su 100%. Porque no todo el mundo puede ser líder o puede ser gerente, pero sí hay gente que sí aprende. Ujú. ¿Me entiendes? Que no lo sabe hacer y aprende. Entonces, eso para mí es lo más difícil de cómo navegar y cómo hacer que todo funcione en paz y que los empleados crezcan de abajo de hacia arriba. Porque yo no hago nada trayendo a alguien de fuera que no se sabe los Claro. procesos, no se sabe. Y entonces ya aparte que tengo un gerente general, pero tengo el empleado o un Con vendedor disgusto. que pensaba que se merecía Claro. esa promoción y bueno, no se la di. Entonces para mí eso ha sido lo más difícil. Sí, es difícil. ¿Sientes algo de presión al representar no solamente un legado familiar, sino también a la empresa y todo lo que históricamente han estado realizando también en tu familia? Sí, claro, pero creo que es una presión natural. Creo que es un legado que mi padre está dejando, o mi familia está dejando, porque no nada más mi padre, mi tío y mi padre. Y yo acepté ese reto. Entonces es una presión creo que normal, creo que es una presión que estoy dispuesta a coger y la verdad que me encanta, porque vuelvo y te dije, un fiebrú como yo, para mí yo no voy a trabajar. Yo no me levanto los días diciendo, mierda, tengo que levantarme a la oficina. Yo me levanto queriendo ir a la oficina porque es lo que me gusta y es lo que me apasiona. Así que para mí es una presión normal que yo manejo y bueno, como dicen en inglés, bring it on, echa para acá, y yo la cojo. ¿Algún mensaje que tú quieras dejarle a futuras generaciones en tu familia
Y también algún mensaje a aquellas personas que tienen ese deseo y le hace falta como esa chispa para recuperar o volver a amar este sector automotriz. Sí, creo que, mira, primero, no tenerle miedo al trabajo. Segundo, buscar algo que te apasione, como acabo de decir, ¿no? Porque mucha gente dice, bueno, pero se gana más dinero por aquí, pero al final no están felices. Ujú. Tienes que buscar algo que te apasione para que entonces trabajes y puedas lograr tus objetivos. Y a la nueva generación que está subiendo, siempre con respeto, mucho trabajo, pero no se vuelvan una persona que le dicen yes man, que a todo lo que le dicen es sí, sí, a esto, sí, no. Vamos a analizar, analicen con respeto, como digo, pero siempre pueden preguntarle a su jefe, o no contradecirle, pero pueden sugerirle a su jefe que hay una manera mejor. Claro. Obviamente con respeto. Yo me he categorizado por hacer eso, porque mucha gente dice, bueno, mi papá es la autoridad. Sí, tu papá es la autoridad, pero si yo pienso que no es así que va la cosa, tengo el derecho de decírselo, aunque él no esté de acuerdo. Y creo que la generación nueva debe de hacer eso y hacer y empujar a que el jefe o la generación anterior sepa que tú estás en eso. Y es la única forma que vas a poder progresar. Muy bien. Cuando tú piensas en tu padre, ¿qué te llega al corazón? Mi padre fue alguien que sacrificó mucho. Como te dije, yo lo veía poco. Sacrificó mucho a su familia para poder hacer la riqueza que hoy en día tenemos. Es alguien que le tengo mucho respeto. Y bueno, muy agradecido por el legado que ha dejado. ¿En tu madre? Igual, simplemente porque mi madre no trabajó, pero dejó una riqueza interna. Claro. Dejó una riqueza de educación, dejó una riqueza de amor, que la verdad que no, sin eso no tuviéramos los 6 hermanos juntos hoy en día, ¿no? Me gusta cómo la veo a ella emocionarse cuando está presente en tus carreras. Esa es más fiebre que yo. Pero No. una Ayer me llamó, cosa. dime, di al carro. Yo, mami, yo no iba a practicar. Yo, pero dime, ¿cómo estás? Yo, mami, voy a estar bien, tranquila. Ya la semana que viene ya practico. Pero la semana que viene la carrera. Yo, sí, mami. Ya lo que me toca son los días oficiales de práctica. Ah, no, está bien. Y mañana me va a llamar y me va a preguntar lo mismo, pero bienvenido sea. Qué chulería. Qué chévere. Pues Alfredo, muchísimas gracias por haber compartido este tiempo con nosotros. Nos ha encantado que más que hablar de temas de negocio, hemos podido hablar de legado familiar. Y en un tiempo como este, recibir de tu trayectoria, de tu familia, de tu apellido, del imperio que ustedes han creado, enseñanzas como estas, es valioso porque estamos en una época en la que urge esa inmediatez para conseguir las cosas. Y sin embargo, estamos viendo con programas como este, como aquellos que han construido desde cero, procuran enseñar a sus hijos algo maravilloso para que continúen ese legado, pero como ya familias que lo tienen han procurado, y se ve también en ti y en tus hermanos, que ese legado se mantenga y no se pierda generacionalmente. Así que esto ha sido, o sea, muchas gracias, genial. Muchas gracias. Sí, otro punto muy importante que se me olvidó decir ahorita es la importancia de poder en algún momento u otro renunciar al ego contra tus hermanos o contra los familiares que están involucrados en el negocio. Porque yo no hago nada teniendo un ego cuando ella tiene la razón. Y yo nada más por decir que no, porque yo dije que no, eso no puede existir en un negocio familiar. O sea, yo he sabido con mis hermanas poder decirme de todo en una reunión, que tú no tienes razón, que ella de atrás para adelante, pero al final cuando salimos de la puerta, es un abrazo que nos damos y sabemos que no es personal, No fue un tema simplemente forma de pensar. Pero si ese ego tú permites que te frustre, ya comenzaste mal, porque ahí comienzan los pleitos entonces de tú te estás metiendo en lo que no te tienes que estar metiendo, pero aquí no hay ese problema. Porque no siempre van a estar de acuerdo. No siempre vamos a estar de acuerdo, es correcto. Tú puedes estar de acuerdo como yo hice algo y no, ¿o no? Pero mira, lo importante es hablar, renunciar a ese ego y tirar para adelante, que la familia y el negocio es más importante que eso. Qué bueno. Alfredo,
Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias, de verdad. Señores, será hasta una próxima. Gracias por su sintonía.